¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenido a Nota22.com. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches, ¿cómo estás, Maxi? Hoy vamos a hablar, o vamos a hacer entrevistas con 3 temáticas diferentes. Va a venir gente de la caja forense. Vamos a hablar de elecciones en la caja, acá en la circunscripción de la que compete a la ciudad de Santa Fe. Y también va a venir el periodista Marcelo Garrido, un amigo de la casa. Un buen tipo, lástima que es de Colón, pero un buen tipo, para hablar de cuestiones de la política, de cuestiones que recordemos que también es director del medio provincial. De lo que se viene. En la provincia, una persona también que está a ese nivel, para hablar de distintas cuestiones. Y si te parece, nos metemos de lleno, sí. Para agradecerle profundamente que venga una persona de bien, dentro de la justicia reconocida su labor, una persona proba, y fundamentalmente que no tiene ningún problema, por lo menos con nuestro espacio, de hablar de todos los temas en un tiempo difícil para la justicia. Realmente a veces no somos nosotros los causantes, los que vivimos en el territorio de la bota, si bien la justicia federal tiene que ver con todo el país, sino por lo que vemos a través de los medios nacionales, ¿no? Sí. Que son los que... Pero hubo una buena noticia esta semana. A veces cuando se le pide celeridad a la justicia con determinadas cuestiones, bueno, hay una condena en uno de los aspectos de las investigaciones que se llevaban adelante respecto de los hermanos Lante de Chilassi, ¿no? Sí, sí. Entre 8 y 10 años de prisión, de condena por estas horas. Y bueno, tuvo mucho que ver con esa condena el fiscal Martín Suárez Faisal, al cual, insisto, le agradezco mucho, también profesor de la Universidad Pública. Le agradezco muchísimo que venga a dedicarnos este tiempo y contarnos un poco qué significó un poco esta condena de algo que, en relación al tiroteo que recibieron gendarmes, ¿no? Por eso interviene la justicia federal, porque la gendarmería es una institución, una fuerza federal. Ahora, la verdad, que estamos hablando de gente que tiroteó, que salió en medios nacionales. Bueno, hoy tenemos una condena y bueno, ¿qué sensaciones tuvo, no? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir este espacio de conversación con ustedes. Efectivamente, en esta semana se dictó el fallo definitivo respecto de la causa federal, del tramo federal de la fuga que tuvieron estas 3 personas, Martín Lanata, Cristian Lanata y Víctor Esquilachi, que nos tuvo a todos en vilo en aquel fin de año y principios del 2016, cuando justamente en lo que respecta a esta causa, un equipo de gendarmería que estaba integrado tanto por personal local como de otros lugares, como por ejemplo de Rosario, de Córdoba, también estaba el grupo Alacrán, el grupo especial de gendarmería, habían venido a realizar unos allanamientos en la zona rural de la localidad de San Carlos, en virtud de una información de inteligencia que habían recogido en una causa que tramitaba en ese momento el juez federal Sergio Torres, el juez federal número 12 de Comodoro Pi, de Capital Federal. Y esos allanamientos resultaron infructuosos, no pudieron tener ningún resultado ni ningún rastro de estas personas que estaban siendo tan intensamente buscadas en ese momento. Pero cuando terminaron los allanamientos, surgió la posibilidad de que la información de inteligencia pudiera ubicar a los prófugos del otro lado de la ruta 6, que es la que une la localidad de San Carlos con Gesler. Los allanamientos habían sido del lado oeste, entonces fueron también del lado oeste a hacer una revisión, ya sin órdenes de allanamiento, pero sí una revisión visual, contactar a los vecinos, ver si podía surgir algún indicio en esa zona. Y eso motivó que todos los grupos de gendarmería que se conducían por ese camino de tierra perpendicular a la ruta 6 se separaran en 500, 600 metros, hasta que uno de esos vehículos en el que se conducía un comandante de gendarmería de la ciudad de Rosario, el jefe de la unidad de investigaciones de la ciudad de Rosario, con un suboficial en una Citroën Berlingo, vieron que dentro de un sojal, de un campo donde estaba sembrado soja,
había algún rastro de una persona o de varias personas, pues se veía como que las cabezas sobresalían del sembradío. Entonces decidieron parar el vehículo y bajarse a verificar de qué se trataba, a ver si eran moradores locales o podrían tener algún indicio o ser personas que podrían haber visto alguna cosa. Y la sorpresa fue mayúscula de estos dos gendarmes cuando se dieron cuenta de que se trataba nada más y nada menos que los 3 fugados, que tenían, los 3 estaban armados con fusiles. Uno de ellos, Martín Lanata, tenía un fusil FAL, un fusil automático liviano, que es el que usa el ejército argentino. Los otros tenían subfusiles, ametralladores. Ese tipo de armas. Sí, tan importante, ¿no? Recordemos que si le agarra un brazo a una persona se le hace pomada. Bueno, eso fue justamente lo que pasó, porque la peligrosidad es tremendo. Exactamente, la fuerza de choque, el impacto que tiene un arma de esas características, conforme nos expresaban los gendarmes en el juicio, es de muy alto poder. Es una munición de 7,62 milímetros, es una munición grande. También tenían otras ametralladoras y subfusiles de un calibre más chico. Y lo que sucedió fue que 2 de ellos fueron a la posición del suboficial. Primero se abrieron en abanico, después fueron 2 a la posición del suboficial, lo redujeron, le sacaron su arma, el chaleco antibalas y el equipo de comunicaciones. Y Martín Lanata se enfocó en el comandante Valdés, el jefe de Rosario, que también lo apuntaba con su pistola 9 milímetros, pero claro, Martín Lanata tenía un FAL. Un FAL contra una 9, medio complicado, ¿no? Claro, y sobre todo teniendo en cuenta la distancia, que si bien se acortaba, el FAL tiene un poder de fuego mucho más alto que las armas cortas con las que contaban los gendarmes, así que decidió el comandante de poner su posición de disparo y levantó sus manos. En una tenía el handy, en la otra tenía el arma corta. Y en ese momento, al ver que no soltaba el arma, Lanata le disparó en el brazo, justamente en el brazo derecho que llevaba el arma, y en una herida que tuvo orificio de entrada y de salida, pero que el alto impacto de la bala también lo desparramó por el suelo. Es tremendo lo que está contando, sí, no es una película, es la realidad. Hay uno de ellos, Martín, que tenía un amplio conocimiento en relación a lo que es el uso de las armas de fuego, ¿no? Claro, justamente Martín Lanata se probó en el juicio que es instructor de tiro, certificado por la Autoridad de Control Nacional, digamos, estaba habilitado para ser instructor de tiro y para participar de esas capacitaciones. Evidentemente lo que hizo fue, decidió reducir al gendarme a través de un disparo en el brazo que portaba el arma, y fue así, fue exactamente lo que quiso, fue lo que hizo, porque así sucedió. Entonces se acercó a la posición del gendarme, que estaba ya en el piso y que obviamente había soltado el arma, el equipo de comunicación, y estaba sangrando, y ahí tomó el chaleco antibalas, el arma, el equipo de comunicación, y los 3 se fueron a la posición en donde había quedado la Citroën Berlingo, el vehículo utilitario en el que había llegado la gendarmería al lugar. Se dieron a la fuga, pero bueno, ya el disparo lo habían escuchado las otras unidades, entonces los empezaron a perseguir, ellos en la Citroën Berlingo, y la primera comisión de gendarmería que llegó, que estaba integrada por 5 hombres, por 5 efectivos, 4 hombres y una mujer, los empezó a perseguir con una camioneta Amarok que tiene mayor cilindrada que la Berlingo. Entonces se empezaron a acercar, y en ese momento, desde el asiento de atrás de la Berlingo, Martín Lanata, con el FAL nuevamente, disparó a la Amarok, estando ambos vehículos en persecución, en movimiento por un camino de tierra, a través de la ventanilla de caminos atrás, rurales. por un camino rural, a través de la ventanilla, y pudo con un disparo inutilizar el motor. Eso habla también de la experticia, de la precisión. En el símbolo del logo de la marca, justamente ahí es donde él quería pegarle, le pegó y le rompió el motor. Está mal, porque pareciera que uno... pero la pericia para manejar las armas es tremendo. Lo que está contando, lo hiere, le pega el motor, lo para. Lo inutiliza el jefe del
grupo, inutiliza la camioneta. Sí, sobre todo teniendo en cuenta la repentinización, el momento de nerviosismo que significaba, claro, la fuga, el enfrentamiento y la existencia de el grupo... Una frialdad bastante importante. El grupo Alacrán, que si ustedes recuerdan, confundió a otra Citroën Berlingo en donde iban otros efectivos de la gendarmería, los confundió con esta, porque era del mismo color, las mismas características, incluso hasta la misma patente, salvo por el último número, y les dispararon, el grupo Alacrán les disparó, incluso hirió a uno de los gendarmes, se hirieron entre sí, o fuego cruzado de la misma gendarmería, ¿no es cierto? Hay una curiosidad, digamos, para el que es lego en la materia, que se pudo ver que los encartados, esta gente imputada, investigados, hoy condenados, ya estaban condenados también por otras cuestiones, siguieron el procedimiento o estuvieron presentes, pero vía teleconferencia. ¿Qué viabilidad tiene eso que se extienda a otras causas y si realmente tiene una cuestión constitucional asentada en nuestro derecho? Porque veo que siempre hay alguno que dice, bueno, pero esto... Bueno, desde la Fiscalía General oportunamente nos opusimos a la disposición del tribunal de realizar el juicio por videoconferencia, sobre todo por los fundamentos que se tuvieron en cuenta en ese momento, que tenían que ver con que el Servicio Penitenciario Federal y también el Ministerio de Seguridad de la Nación consideraban muy dificultoso y de alto riesgo el traslado, y de tal manera pusieron trabas respecto de la posibilidad de que el juicio se haga en forma presencial, que es lo correcto, que es lo que dispone las normas procesales. Y nosotros consideramos también que había que tener en cuenta que si el Estado no puede trasladar a 3 presos, por peligrosos que fueran, pero si no lo puede trasladar de un lugar al otro del país para la realización de un juicio, implica de alguna manera un renunciamiento a su poder de imperio y a su capacidad de controlar el territorio y la seguridad en ese territorio. Entonces nosotros creíamos que debía hacerse el juicio en forma presencial, insistimos en eso, hubo recursos, presentaciones, pero el tribunal se hizo eco de lo que le había informado el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, y también intervino el Ministerio de Justicia de la Nación en este tema. Y la cuestión quedó dada para que el juicio se realice por videoconferencia, que no es una situación prohibida por la ley, no es la óptima, porque justamente uno de los principios de la oralidad, del juicio oral, es la inmediatez, la inmediación, es decir que tanto los jueces como también las partes, los imputados y la Fiscalía pueden tener contacto directo con la prueba y un control mucho más eficiente de la prueba, y también la posibilidad de poder interrumpir, poder hacer preguntas, poder comunicarse directamente con el abogado defensor en el caso de los imputados. Y también este tema de la inmediatez tiene que ver con la percepción que tanto las partes como los jueces hacen justamente de las declaraciones de los imputados, de las declaraciones de los testigos, que se hace una cosa es que la persona esté realmente en ese lugar, y otra cosa que esté a través de una porque de una también cámara. Tiene que ver mucho con esto de que el derecho penal indica que uno puede investigar a una persona que está presente, no puede estar ausente. Esto de la teleconferencia le daría que está presente en juicio, según cómo se acontecieron los hechos. Bueno, no obstante esa opinión que nosotros teníamos respecto de que nos parecía que era mucho más conveniente que el juicio se realice con los imputados presentes, lo cierto es que el juicio se realizó por videoconferencia, y si bien hubo inconvenientes en algún caso de que tuvimos que demorar más algún acto porque las comunicaciones se hacían, sobre todo las comunicaciones con el defensor, teníamos que abandonar la sala para garantizar que la comunicación sea privada entre el defensor y los imputados. Lo cierto es que se respetaron absolutamente todas las garantías procesales, los imputados tuvieron oportunidad de declarar, lo hicieron varias veces, tuvieron oportunidad también de comunicarse con el defensor para que el defensor, a través de él, hacer preguntas que ellos consideraban necesarias. También por videoconferencia se le exhibieron los efectos, ellos pudieron reconocer las armas, pudieron desconocer incluso alguna. Es decir, tuvieron garantizados todos los derechos procesales tal como si hubieran estado presentes. O sea, el debido en proceso esa en su plenitud.
Sí, incluso había un funcionario del Poder Judicial de la Nación que estaba presente en el penal de Ezeiza durante todo el transcurso del juicio y daba fe también de que ellos estuvieran... Eso es importante. Donde Eso estaban es el punto. los condenados, o sea, los reos, digamos, también había otros funcionarios judiciales, no es que estaban sentados solos y podían hacer lo que O querían. sea que se acondicionó una sala específica en el penal de Ezeiza, donde están, en Ezeiza están. Sí, están en Ezeiza. Hay una sala especialmente prevista para videoconferencias, en donde tiene una capacidad una capacidad razonable como para que pueda haber varias personas en ese momento. Y había un funcionario del Poder Judicial de la Nación que estaba presente junto con los detenidos, de manera de asegurarse y asegurar al tribunal y a las partes de que ellos podían siempre escuchar lo que estaba pasando y podían ejercer sus derechos desde ese lugar, ¿cierto? Qué bárbaro cómo se contraponen dos cuestiones que lo planteó muy bien acá el doctor. Por un lado, la posibilidad de que estas herramientas existan y de que la justicia cabale los tiempos, porque son herramientas que hablábamos también detrás de cámara, la docencia, que se vienen y que hay que ver cómo se adaptan, porque como bien usted sabe también que es docente, hay materias que necesita el docente tener contacto con sus alumnos. Te doy ejemplos así para que la gente entienda, porque a veces es complicado hablar de derecho y bajarlo al más llano posible. Pero también está por el otro lado esto que planteaba a veces la incapacidad del Estado de garantizar un traslado que no depende del doctor, sino digamos del poder, de las fuerzas policiales, del poder ejecutivo, de garantizar el traslado sin inconvenientes de 3 personas para un juicio. O sea, cómo se mezclan cuestiones bastante tensas entre sí, ¿no? Es bastante delicado el tema. Sí, debe tener presente también para analizar esta cuestión lo que de algún modo hablábamos antes con Germán respecto de la inexistencia por lo menos por ahora, de un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, los últimos tiempos, ustedes lo saben muy bien, ha venido siendo protagonista de hechos de alta magnitud de carácter federal, de competencia federal. Sin ir más lejos, el Tribunal Oral de Santa Fe en este momento tiene más de 500 personas privadas de su libertad y no se cuenta aún en la provincia con un establecimiento penitenciario correspondiente a la nación, sino que los detenidos, algunos pueden estar en las cárceles provinciales, los que respetan cierto cupo, que es un número muy bajo, y los demás deben ser trasladados a cárceles federales del Chaco, del sur del país, o Ezeiza, como ocurre en este caso. Y eso, además de dificultar contar con el detenido para realizar los trámites procesales... si la infraestructura estuviera más cerca, por ahí sería más fácil. Exactamente. Hay en construcción en la ciudad de Coronda, está en construcción una cárcel federal que, según las informaciones con las que contamos, no va a tener tampoco capacidad para albergar la cantidad de detenidos a disposición de la justicia federal solamente de la ciudad de Santa Fe. Imagínense que eso va a haber que compartirlo con Rosario. En términos coloquiales, hay un trabajo de la justicia federal muy importante y se está haciendo una cárcel chica, digamos. Parece medio así, pero es un poco así. Claro, lo que pasa es que el problema también es el recrudecimiento de la delincuencia en el aspecto federal, ¿no es cierto? Porque claro, por eso. Justamente eso... temas que tienen que ver también con narcotráfico. La competencia federal crece porque se agregan delitos como por ejemplo la trata de personas, el narcotráfico se investiga con más juzgados federales, se eleva la competencia territorial y las cárceles cada vez obviamente quedan más chicas, ¿no es cierto? Usted es docente y para ir terminando esta entrevista, el doctor la verdad que nos hizo un favor en venir porque sé que está muy cansado, el día es largo y a fin de año es tremendo para la tarea que desarrolla el doctor. Usted también es docente y le pregunto esto porque es una curiosidad ya personal. ¿Cómo ve la formación de los alumnos en la carrera de abogacía? Después, los que se reciben, usted los ve desempeñarse en el Tribunal Federal también, si se abocan a esa rama del trabajo. ¿Cómo está viendo? ¿Qué le gustaría que modifiquen las universidades, ya sea pública, privada? Me refiero al mundo del derecho. ¿Qué análisis puede hacerse de eso?
Bueno, en particular, y una reflexión que compartimos muchas veces cuando mantenemos charlas con los colegas docentes, lo que se ve es desigualdades que se acarrean de parte de la educación media, de la educación secundaria, porque el nivel de comprensión de textos, que es tan fundamental para el estudio del derecho y de la carrera de abogacía, es muy desigual respecto de los jóvenes estudiantes que transitaron en una escuela o en otra, en un sistema educativo o en otro. Y en este sentido, lo que yo noto es que lo que hace la universidad pública es un factor igualador, porque justamente esas desigualdades que se registran con mucha más fuerza en la escuela secundaria, al momento de entrar en la universidad pública, y pese que le va a costar mucho más siempre a aquel que venga de una educación de menores recursos pedagógicos, en el momento de la universidad y al mediar la carrera, si es que se puede conseguir que el alumno permanezca en la carrera de abogacía por otras dificultades sociales o económicas, se registra justamente este contenido igualador de la carrera, porque en los últimos años de la carrera ya se nota que, no obstante los distintos puntos de partida que hayan tenido los alumnos, la universidad pública realiza ese trabajo igualador respecto de las personas que se van a graduar. Eso es una observación interesante que se ve en la realidad, ¿no es cierto? El mundo del derecho a veces tiene esta cuestión de que es como un poco el fútbol en la Argentina. Hay muchos directores técnicos, en el mundo del derecho somos todos lo entendemos porque se habla de que tiene todo mucho sentido común, todo es materia opinable. Bien la acotación. Y además tiene mucho que ver también con las posibilidades del desarrollo de la sociedad. Pues si tenemos malos abogados, van a haber mala justicia, va a haber o no un buen desempeño, eficiente por lo menos. ¿Usted ve que los alumnos realmente tienen vocación a la hora de estudiar o pasa como muchas veces decir, bueno, será lo que debe hacer o terminará siendo abogado? ¿Cómo lo ve usted a eso? Sí, es cierto. No quiero ponerle a los alumnos en contra, pero es una realidad, digamos, que la hablamos muchas veces. Sí, es cierto. Al ser una carrera de las ciencias sociales y que aporta una formación tan integral, digamos, respecto de ciertas realidades y también la posibilidad de distintas salidas laborales que tiene, sí, aparece que hay alumnos donde la vocación y el interés por la justicia aparece como mucho más marcada y mucho más vocacional que en otros casos, pero bueno, la tarea es trabajar con todos y tratar de incluir, que me parece que esa es la clave de la universidad pública, es la inclusión, digamos, generar inclusión, y porque para eso existe, ¿no? Profesor de Derecho Humano. Especialista lo dice en definición también de Derecho Constitucional. Muchas gracias, Martín, por venir. Gracias, y gracias por su tiempo. Vamos a un corte, vamos a hablar con candidatos al directorio de la Caja Forense y también con posterioridad con Marcelo Garrido.